Pues el sistema musculoesquelético, como les estaba diciendo ahorita, prácticamente incluye músculos, huesos y articulaciones, ¿verdad? Es el estudio de estos. El sistema musculoesquelético, su principal función, pues, es de sostén, ¿verdad? Darnos forma, proteger los órganos internos y permitirnos movernos, ¿verdad? Esas son las principales funciones del sistema musculoesquelético. Bueno, el esqueleto, pues, está formado por 206 huesos. Em, sí, van a encontrar algunos lugares que dicen 208, ¿verdad? Porque toman también los del oído. Pero yo siempre me quedo con los 206. Entonces, está formado por 206 huesos. Un hueso, pues, se define como un órgano duro, blanquecino y resistente. Prácticamente es el que le va a dar estructura al cuerpo, ¿verdad? Y va a permitir que ahí se inserten los músculos para darle forma al cuerpo. Brinda protección a las estructuras como el cerebro, los pulmones, lo que les decía, protege a los órganos internos, ¿verdad? A excepción del abdomen, que ahí no vamos a encontrar huesos que protejan, pero la caja torácica sí está cubierta por las costillas, ¿verdad? Y el cerebro, pues obviamente está dentro del cráneo, entonces también se encuentra con una protección. Bueno, osteología es la ciencia que se encarga del estudio de los huesos. Así se le conoce, es la ciencia que es parte de la anatomía, que se encarga del estudio propiamente de los huesos. Y el esqueleto se divide en axial y apendicular. Bueno, todo hasta ahí es muy fácil. Entonces, como les mencionaba, el esqueleto axial y apendicular, este es fácil, ¿verdad? Axial es como el centro, ¿verdad? Es lo que está de azul aquí en la imagen. Ese es el esqueleto axial, vamos a estudiar solo la línea media. Y apendicular son como las apéndices, ¿verdad? Lo que está a los lados, lejos de la línea media. Entonces, que incluye prácticamente las extremidades. Bueno, entonces el esqueleto axial incluye lo que es cráneo, cara, cuello, columna, caja torácica. Y ya el apendicular, como les decía, incluye extremidades superiores y extremidades inferiores. Así es como se divide el esqueleto. Y en esa forma en la que está, en esa posición en la que está la imagen, así es como se estudian los huesos, ¿verdad? Con las extremidades hacia afuera siempre, para que el estudio sea más fácil. Entonces, así es como se estudia los huesos. Bueno, imagínense, nos vamos a aprender 206 huesos, qué bonito. Bueno, las funciones del sistema esquelético propiamente, o sea, de los huesos, pues es primero darle sostén al cuerpo, darle una protección, lo que ya habíamos visto del cerebro y la caja torácica, el movimiento, ¿verdad? Nos permite movernos. Homeostasis de minerales. ¿Por qué homeostasis de minerales? Porque los huesos se encargan de mantener principalmente el calcio, ¿verdad? Los niveles de calcio apropiados. Entonces, por eso es homeostasis de minerales. Y también se encarga de la producción de células sanguíneas. A este proceso de producción de células sanguíneas que se da en la médula ósea se le conoce como hematopoiesis. ¿Verdad? Entonces yo pregunto, ¿qué es la hematopoiesis? Es la producción de células sanguíneas que se da en la médula ósea del hueso. Algo importante como dato importante aquí es que las mujeres a cierta edad, principalmente cuando van llegando a la menopausia, tienen que empezar a tomar calcio con vitamina D. ¿Por qué? Porque la menopausia hace que se pierdan los niveles de calcio adecuados. Y por eso es que si ustedes se han dado cuenta, las mujeres son más propensas a padecer osteoporosis que los hombres, ¿verdad? ¿Qué es la osteoporosis? ¿Se la puedo responder, doctora? Les vamos a ver. Ah, sí, Darlene, contesté. Tengo entendido que la osteoporosis es la deficiencia o el déficit de calcio o la osteoporidad que agarra el hueso, la fragilidad. Ujú, muy bien, gracias.
Sí, ¿verdad? La osteoporosis es una enfermedad en la cual se pierde calcio y eso vuelve frágiles a los huesos, ¿verdad? Entonces, una fractura, un golpe o algo son mucho más propensas las personas que tienen osteoporosis, ¿verdad? Se da principalmente en las personas ya ancianitas más que todo, ¿verdad? Pero eso es la osteoporosis. Muy bien. ¿Va quedando todo claro hasta ahorita? Sí, bueno. Vamos ahora con la estructura ósea. ¿Cómo está compuesto un hueso, verdad? Primero tenemos que saber que hay diferentes clasificaciones del hueso, ¿verdad? Hay diferentes formas, hay huesos largos, huesos cortos, huesos anchos, huesos irregulares, sesamoideos, borneanos, eh, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos cumple un criterio, ¿verdad? Pero los huesos largos suelen tener una estructura distinta a todos los demás huesos, ¿verdad? Eh, ¿Alguien sabe cuál es el hueso más largo del cuerpo? Fémur. Sí, el fémur. Gracias, Romeo. El fémur es el hueso más largo del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de un hueso largo y es uno de los huesos que tiene la estructura distinta a todos los demás, ¿verdad? Por el hecho de que ahí es en donde se realiza la hematopoiesis. Bueno, entonces, ¿cómo está compuesto un hueso? Primero, ¿qué células va a tener un hueso, verdad? Tienen osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Se supone que tienen que ir a leer, ¿va? ¿A quién dije que le iba a preguntar? Ah, Vidia. Vidia o Gracie, ya me acordé. Entonces, para que me digan qué se les ocurre cuando escuchan osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. No tengo idea de eso, doctora. Vale. Gracie. Ay, no sé, licencia. Vale. Entonces, bueno, les voy a mencionar, ¿verdad? Los osteoblastos son células inmaduras que en su mayoría se encuentran en los niños, ¿verdad? Entonces son células inmaduras que no cumplen con todos los requisitos, sino que son más blandas y pues células inmaduras, ¿verdad? O sea, no han llegado a su punto exacto como para crear un hueso resistente, ¿verdad? Ay, perdónenme. Los osteocitos son las células que se encuentran en su mayoría en nosotros, entre niños, adolescentes y adultos, ¿verdad? Entonces, los osteocitos son las células ya maduras, que son las que le van a dar mayor sostén a los huesos. Y los osteoclastos ya son células que se dan en la mayoría de personas de avanzada edad, ya son células que se van degradando, ¿verdad? Entonces, osteoblastos son células inmaduras, osteocitos son células maduras y osteoclastos son células que se van ya degradando. Esa es la diferencia entre las células que vamos a tener. El último, ¿qué dijo que significaba? Que ya son células que se están degradando. Entonces, por ejemplo, un niño cuando se fractura, sus células no están totalmente maduras. Entonces, por lo general, ustedes van a encontrar un niño que se fractura y la fractura siempre está alineada, ¿verdad? Porque no hay mayor cosa que dañar. ¿Por qué? Porque los osteoblastos son pocos y lo que hay mayormente en los niños es cartílago. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir que el hueso se estire, ¿verdad? Para que crezca. Entonces, la mayoría de niños tiene más cartílago que células óseas. Entonces, por eso es que las fracturas en los niños es más fácil de sanar, ¿verdad? Se les pone yeso y listo. En los osteocitos, ya en los adultos, ¿verdad? Si uno de nosotros viniera y se quebrara, ahorita se realiza una fractura, se golpea y se fractura, lo más probable es que se va a hacer si fue muy fuerte el golpe, se va a hacer una fractura así, fuerte, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ahí sí no podemos poner solo un yeso, ¿verdad? Hay que operar. Entonces la mayoría de fracturas cuando son muy fuertes, ya en las personas adultas, por lo mismo de que ya hay más células maduras, entonces ya no es blando, ¿verdad? Como en el niño que es cartílago y es blando. No, aquí ya es más resistente, ¿verdad? Entonces se rompe y hay que operar, ¿verdad?
Y los osteoclastos ya en los abuelitos, pues ya ni se diga, ¿verdad? La mayoría de personas ancianas o de edad avanzada ya tienen muchas células ya degradadas, ¿verdad? Desgastadas por la edad, por todo. ¿Qué sucede ahí? Em, Se quiebran, por ejemplo, lo más común ahí es que se quiebran la cadera, se fracturan la cadera, ¿verdad? Están tan degradadas que si alguna vez tienen la oportunidad de entrar a una operación de cadera de un abuelito, ay Dios, ya el hueso, el mismo hueso se deshace, ¿verdad? Entonces a muchas personas ya ni siquiera hay chance de ponerles una placa o algo y por lo general ya no vuelven a caminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ese hueso es, ¿cómo les diré yo? Como que fuera el aserrín de la madera, ¿verdad? Así prácticamente. Entonces, porque en su mayoría ya tienen más osteoclastos que osteocitos. Bueno, entonces eso es con las células. De ahí vamos a tener una matriz que va a tener material orgánico y material inorgánico. En el caso del material orgánico hay una sustancia muy importante que es la osteína, ¿verdad? Que es la que tiene sustancias colágenas, tiene fibras colágenas y es una sustancia muy importante porque es la que le va a dar la resistencia al hueso, ¿verdad? Entonces, por eso la osteína es muy importante. Y material inorgánico, pues nos referimos a los minerales que vamos a encontrar, ya habíamos hablado de esto, principalmente vamos a encontrar calcio y también vamos a encontrar fósforo en cantidades menores al calcio, ¿verdad? Pero el mineral más importante, pues es el calcio, que este se va a encargar como de darle la dureza al hueso em, para permitir que tenga un buen sostén. Bueno, de ahí nos vamos con las capas del hueso. Vamos a encontrar el periósteo, que es la capa externa, y el endosteo, que es la capa interna. Y lo que hablábamos de la médula ósea, que es en donde se realiza la hematopoiesis, está la médula ósea roja y posteriormente médula ósea amarilla. ¿Qué tipo de tejido vamos a tener en los huesos? Vamos a encontrar tejido esponjoso, compacto y diploide. Casi que siempre lo vamos a ver más en los huesos largos, ¿verdad? Porque los extremos de los huesos largos, las epífisis, siempre están compuestas por tejido esponjoso. Ya el centro, digamos, la diáfisis está compuesta por tejido compacto. Entonces nos vamos a basar más en el hueso, en los huesos largos, ¿verdad? Que son como los que tienen la estructura diferente al resto de huesos. Entonces los huesos largos por lo general se van a encontrar en las extremidades. La clavícula también es considerada un hueso largo. De ahí fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbitos se consideran huesos largos, ¿no? Esto solo quiero que lo miren aquí, pero aquí vamos a ver la estructura de los huesos largos. Entonces, primero tenemos que saber que el hueso largo, para estudiarlo, pues se divide en dos, en una epífisis, que son las puntas, por decirlo así, los extremos. Estas se conocen como epífisis. Epífisis proximal, aquí dice epífisis proximal, ahí se recuerdan todo lo que se acerca al centro es proximal y todo lo que se aleja es distal, ¿verdad? Entonces, cuando dice epífisis proximal es, por ejemplo, este es el fémur, ¿verdad? Entonces, lo que se está acercando a la parte superior es proximal y la distal es la que está hasta abajo, ¿verdad? La que ya se acerca a la rodilla, a la tibia y el peroné. Y diáfisis, la diáfisis es el centro del hueso, ¿verdad? Es esto. ¿Cómo vamos a distinguir el tejido esponjoso? Pues prácticamente el tejido esponjoso, como su nombre lo dice, se ve como una esponja, ¿verdad? Si ustedes logran ver aquí, sí se ve como una esponja. En cambio, el compacto ya se ve liso, ¿verdad? Ya no se ve con poritos, sino que ya se ve, pues, como su nombre lo dice, totalmente compacto, ¿verdad? Así como cerrado, ya sin poros. Esa es la diferencia de estos, ¿verdad? Y por ejemplo, las vértebras tienen tejido diploide, ¿qué quiere decir? Que tienen de los dos, ¿verdad? Hay partes, la columna, las vértebras tienen como en la orillita tejido esponjoso y en el centro tejido compacto, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver un tejido diploide. Bueno, otra cosa importante aquí
es saber que la médula ósea se encuentra en esta parte de aquí, ¿verdad? En la diáfisis, ahí se encuentra la médula ósea y esa nos va a ayudar a formar células sanguíneas, que ya más adelante nos va a tocar ver cuáles son las células sanguíneas, cómo se forman, cuál es su ciclo de vida. Doctora, la médula ósea siempre se va a formar en el tejido, la parte esponjosa. No, no se forma en la parte esponjosa, se forma por lo general en el centro, Roy. En el centro, ok. Thank you. Sí, en el compacto. Bueno, entonces, eso es lo que les voy a mencionar de la estructura de los huesos largos. Bueno, la clasificación, esto ya lo habíamos platicado un poquito, pues existen huesos largos, cortos, planos o anchos, irregulares, sesamoideos y wormianos. Los huesos largos, pues como su nombre lo dice, va a predominar la longitud sobre el ancho y el grosor, ¿verdad? Estos van a ser más largos que anchos, ¿verdad? Como ya estábamos viendo ahí el ejemplo. Entre estos entra, ya habíamos hablado también de esto un poquito, está la clavícula, los huesos de las extremidades, las falanges, que más adelante vamos a ver dónde se encuentran, y los metacarpianos. Los huesos cortos, las tres dimensiones, o sea, la longitud, el grosor y la anchura, son prácticamente de la misma dimensión, ¿verdad? Entonces, ahí se encuentra el carpo y el tarso, ya vamos a ver que son los huesitos de la mano y del pie, que son más o menos del mismo tamaño todos, son huesitos chiquitos. Los huesos planos o anchos, pues ahí igual como su nombre lo dice, va a predominar el ancho y la longitud sobre el grosor, ¿verdad? No son tan gruesos, sino que son más anchos. Como por ejemplo los huesos del cráneo. Uno que es muy común, pues es el omóplato, que es el que está aquí en el hombro, digamos, ¿verdad? Que está aquí atrás. Ese es el omóplato, también conocido como escápula. El esternón, que es que es el que se encuentra aquí. Ahí más adelante los vamos a conocer todos. Y las costillas. Los huesos irregulares, pues quiere decir que no cumplen con ninguno de los tres anteriores, ¿verdad? No son ni muy largos, no son ni muy anchos, no son tampoco muy gruesos, sino que tienen como su propia forma, por ejemplo, las vértebras y los huesos de la cara, ¿verdad? Que son totalmente distintos a las formas comunes de los otros tres. Los sesamoideos, esos son unos huesitos muy pequeñitos que vamos a encontrar en algunas, como que unen algunas articulaciones, ¿verdad? Pero son huesitos muy, muy chiquititos y que prácticamente se encuentran solo para ayudarnos como a conectar entre las articulaciones. Y los wormianos, estos son parte de los huesos del cráneo, principalmente de la nariz, ¿verdad? Componen los huesitos de adentro de la nariz, es en donde se logran ver, pero sí se encuentran dentro del cráneo y también son huesitos muy chiquititos que solo ayudan como a dar la estructura que tenemos aquí al frente, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación de los huesos. Bueno, ¿cómo se da el crecimiento de los huesos? Pues ya esto ya les había dicho que la longitud pues va a ser gracias a los cartílagos, ¿verdad? Lo que les mencionaba, en los niños hay más cartílago que hueso, ¿verdad? Entonces, esto permite que el hueso se logre estirar y así darnos la altura pues que cada quien tiene, ¿verdad? Algunos no, muchos no se estiró, a otros sí se les estiró bastante. Entonces, pero todo esto va a depender del cartílago. Y el espesor del hueso quiere decir como lo resistente que va a ser, ¿verdad? Como la fuerza que va a tener, digamos, y esto va a depender del periósteo, ¿verdad? Ya les había dicho que el periósteo es la capa que recubre al hueso por fuera, ¿verdad? Peri de periferia, entonces, yendo de adentro, ¿verdad? Entonces, para que vayan viendo esos términos. Entonces, el periósteo nos ayuda a darle, a que el hueso sea más espeso y que sea un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces, de eso depende. Osteogénesis. La osteogénesis es el término que se utiliza para la formación del hueso, ¿verdad? Cuando estamos como embriones, ¿verdad? O sea, como fetos. Entonces, ahí se empieza a dar la osteogénesis, ¿verdad? O sea, la formación de los huesitos. Y osteólisis es cuando ya se empiezan a degradar las células del hueso
principalmente los osteocitos empiezan a degradar, ¿verdad? Y ya entonces empezamos a formar osteoclastos, que eran las células que ya pierden como la función principal del hueso, ¿verdad? Esto es otra cosa importante, siempre que vean génesis, es como formación, que se está formando algo, y lisis es de que se está degradando, ¿verdad? Porque lo van a ver bastante en anatomía. Entonces, siempre que escuchen la palabra, la terminación génesis y lisis. Vamos a la parte más bonita de todo, que es prácticamente los nombres de todos los huesos, ¿verdad? Entonces, para que no los vayamos aprendiendo, esto sí no los tenemos que aprender, ¿verdad? Es importante que sepamos dónde están los huesos, no los podemos pasar por alto, ¿verdad? Entonces, no son muchos, la verdad, la mayoría son como dobles, entonces los toman como uno, ¿verdad? Por ejemplo, parietal izquierdo, parietal derecho, maxilar superior derecho, maxilar superior izquierdo, entonces por eso es que son 206 huesos, ¿verdad? Pero las costillas las toman como individuales, ¿verdad? Pero eso es fácil porque igual no cambian, son costillas verdaderas, costillas falsas, costillas flotantes, entonces se van a dar cuenta que en realidad no es mucho lo que se tienen que aprender. Los huesos son fáciles de aprenderse. Media vez los practiquen, ¿verdad? Y ya ahorita se los voy a mencionar, por supuesto que no se les van a quedar todos. Sin embargo, sí van a empezar a afinar su oído con esas cosas, ¿verdad? Los que más van a costar son los del carpo y los del tarso. Esos son los que más cuestan, ¿verdad? O sea, los de la mano y el pie. Pero de ahí la mayoría son bastante sencillos. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a empezar con los huesos del cráneo. Esto ya lo habíamos mencionado un poquito la semana pasada, ¿verdad? Los huesos del cráneo son 8. Vamos a tener el frontal. Se recuerdan que les mostré a Charlie, ¿verdad? Y les dije, aquí está el frontal, los parietales son los que se encuentran aquí arriba, los temporales es en donde se implanta el oído, ¿verdad? Estos. El occipital se encuentra hasta atrás. Y adentro tenemos al etmoides y al esfenoides, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, si los contamos, no son muchos. Parietal son 2, temporal son 2, frontal es 1, occipital, esfenoides y etmoides, ¿verdad? Que se les vaya quedando, vamos a repetirlo. Frontal, parietales, temporales, donde se implanta el oído, temporales, occipital, hasta atrás. Y por último, los que están adentro, que son el etmoides y el esfenoides. Si quieren, se los voy a mostrar con Charlie un poquito. Espérenme un ratito. Vale. Vamos a ver entonces. Charlie está así. Entonces vamos a ver que el frontal es este que está acá. De ahí vamos a ver aquí están los parietales, son estos dos. De ahí donde se implanta el oído, ¿verdad? Que son estos de aquí al lado. No sé si logran ver aquí. Esos son los temporales y occipital, que es la parte de atrás, ¿verdad? Ese es el occipital. Adentro tenemos el esfenoides, que les había dicho que era como el que tiene alas de mariposa, ¿verdad? Ese es el esfenoides. Y el etmoides, que no lo vamos a lograr ver porque este sí se encuentra por dentro, solo logramos ver como la puntita, que esta es parte del etmoides, ¿verdad? Entonces, pero esos son, entonces, nuestros huesos del cráneo. Vamos a ver.
Catherine. Catherine Maldonado. Dígame cuáles son los huesos del cráneo y me los va mostrando. Yo la voy a ir viendo aquí. Está el frontal, que va acá, Ujú. los parientales, Parietales. el occipital Ujú. y el temporal que está un poquito más arriba y el esfenoides que se encuentra acá adentro y el etmoides que igual está por acá. Están adentro, ¿verdad? Ujú. Gracias, Karen. Bueno. Frontal de frente, parietales de arriba, temporales de oído, occipital de atrás, de occipucio y esfenoides y etmoides van a estar en la parte de adentro. No sé quién tiene encendido su micrófono, si me hacen el favor de apagarlo. Aquí conmigo definitivamente niños no hay. Ahí estamos, ya la silencia. Bueno. Entonces, esos son los huesos del cráneo. Ahora vamos con los huesos de la cara. Los huesos de la cara son 14 huesos. La cara que... Ay, los patos. Sí, bueno, vamos a ver. Son fáciles, ahí van a ver. Se van a poner a practicar y van a ser bien fáciles. El hueso frontal también es parte de la cara, ¿verdad? La frente pues es parte de la cara. Entonces está el hueso frontal. Están los nasales, ahí son dos, nasal izquierdo y derecho. Están también los lagrimales que se encuentran, no los vamos a ver a simple vista, ¿verdad? Pero se encuentran aquí. Igual son dos, ¿verdad? Está el derecho y izquierdo. Está el cigomático, que es este que se encuentra acá, que es forma del arco cigomático. Igual, derecho e izquierdo. De ahí está el maxilar superior, que es este que está acá, ¿verdad? Que forma la parte superior de la boca, es esto prácticamente. También hay maxilar superior, hay maxilar derecho e izquierdo, superior. El inferior sí es solo uno, ¿verdad? Pero se los voy a ir diciendo en orden para que no se pierdan. Bueno, de ahí están los palatinos. Los palatinos son estos que están aquí. ¿Se acuerdan que formaban parte de las órbitas? Los palatinos son estos, también son dos, derecho e izquierdo. Los cornetes, pues los cornetes están adentro, ¿verdad? Entonces son dos, cornete derecho e izquierdo también. De ahí sí está el maxilar inferior, ese sí solo es uno, ¿verdad? Que es prácticamente la mandíbula, es esto. Esto. Y el vomer, que es este huesito que está aquí en medio, ¿verdad? Entonces, esos son los huesos de la cara. También son fáciles, chicos. No me pongan esa cara porque son fáciles. Igual, vamos a ver. Frontal, ¿sí? De frente. Los que forman las órbitas que vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estaba el palatino? Les dije que el cigomático también. Este es el cigomático, ¿sí? El que forma el arco cigomático. El maxilar superior que ustedes ven aquí forma la parte de arriba de la boca, ¿verdad? Maxilar superior. De ahí adentro está el palatino, están los lagrimales, ¿verdad? ¿Se recuerdan de todo eso? Adentro pues tenemos el vomer, es esta línea que se ve aquí. No sé si la logran ver, pero es esta línea de adentro. También ahí están los nasales, ¿verdad? Están los cornetes, que son dos, todos estos son por dentro de la nariz. Hasta arriba es esto que está aquí, ¿verdad? Maxilar inferior se los debo porque alguien se lo comió, pero el maxilar inferior pues va aquí, ¿verdad? Alguien se comió la mandíbula del pobre Charlie. Pero el maxilar inferior sí es solo uno, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, no son tantos. Lo que pasa que 14 porque van pares, ¿verdad? Entonces, por eso son muchos. Pero en realidad no son muchos. Eso sí, la única forma en la que se les va a quedar va a ser practicándolos, practicándolos y practicándolos. A ver, Gracie, mencióneme los huesitos de la cara. Y me los va mostrando porque aquí yo le estoy viendo. Ay, Dios, no se me quedaron todos.
pero es el hueso frontal, el hueso nasal, el hueso lagrimal, sí, Ujú. y el hueso, em, no, ya se me olvidó, no me recuerdo de todos. A ver, vamos a ver. No, yo dije que a Roger no le iba a machucar. Voy a cumplir mi promesa. Ana Hernández. La cara de Ana así Antes como... me quedaron todos. Solo sé que este es el frontal, el nasal que va adentro, el lagrimal, si no estoy mal, es de acá, el molar o cigomático, no se me quedó, la verdad. Ujú. Eh, el vomer que va adentro, en la nariz, la línea, Ujú. y el maxilar inferior, el que va acá abajo, solo eso se me quedaron. El maxilar superior también, ahí se acuerdan. ¿Verdad? Los palatinos que están adentro, los cornetes también, ¿verdad? Entonces, esto hay que irlos practicando, chicos, hay que practicarlos bastante. Ya les digo, tienen 15 días para aprenderse todos los huesitos del cuerpo, ¿verdad? Bueno, después de que pasamos el cráneo y la cara, ahora vamos con la parte del tórax, ¿verdad? Con la caja torácica. A partir de aquí ya es más sencillo. La caja torácica pues solo está compuesta por clavícula, por esternón, por columna vertebral, porque es parte de, y las costillas, ¿verdad? Que son las principales estructuras. Vamos a ver. Este es el esternón, también se conoce como manubrio. El esternón tiene 3 partes. Está compuesta por cabeza, cuerpo, y esto que está aquí abajito se llama apófisis xifoides. Esas son las 3 partes del esternón. De ahí las clavículas, que son las que tenemos acá, ¿verdad? Y después tenemos 7 pares de costillas verdaderas, 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes. ¿Cuántas costillas tenemos en total? 24. 24 costillas, ¿verdad? No me vayan a poner 12, porque los ahorco. Son 24 costillas, porque estamos viendo que dice pares, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos costillas verdaderas izquierdas, costillas verdaderas derechas, falsas izquierdas, falsas derechas, flotantes izquierdas, flotantes derechas. Bueno, ¿por qué se llaman verdaderas, falsas y flotantes? ¿Quién me contesta? No, Roger, ya no lo quiero escuchar, gracias. Alguien que nunca participe. Doc, ¿puedo hablar yo? Sí. Bueno, no estoy tan seguro, pero vamos a iniciar el intento. Las verdaderas, digo yo que las costillas verdaderas porque son más sólidas. Las falsas porque son como que más suaves, como que ¿cómo es? Cartilaginoso. Y las sueltas porque no están unidas a las otras costillas, como que están algo flotantes, digamos, no están tan unidas. Esas dos, digo yo, Gracias, no sé. gracias, Luis. Bueno. Sí, pero no, ¿verdad? O sea, sí tiene que ver eso, porque las verdaderas, pues sí tienen más hueso, las falsas tienen más cartílago, y las flotantes están en el aire, ¿verdad? Pero no es por eso. Se les conoce así porque si nos vamos a ver la imagen, las flotantes, que son las primeras 7, están unidas directamente al esternón, ¿verdad? Si ustedes ven, se unen aquí. Directamente se van a unir. Por eso se llaman verdaderas. Las falsas no se unen directamente al esternón,
sino que se unen al último cartílago de la séptima costilla. ¿Se dan cuenta? Aquí se juntan las tres y entonces ya la séptima se las lleva, ¿verdad? Pero no van directas ellas al esternón, sino que se juntan al otro cartílago y a partir de ese cartílago ya se unen las tres. Y las flotantes son estas que vemos aquí abajo. Como su nombre lo dice, quedan flotando, no se unen a nada. Entonces, esa es la diferencia y por eso se les conoce como costillas verdaderas, falsas y flotantes. Verdaderas se unen directamente al esternón, las falsas se unen a un cartílago y a partir de ese cartílago se juntan con el esternón y las flotantes pues prácticamente quedan en el aire, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias y por eso es que se les llama así. De la parte de atrás, esto solo para que lo sepan, porque hay una imagen creo que está muy clara ahora. En la parte de atrás se unen a la columna vertebral, ¿sí? Ahí sí todas se unen a la columna, ¿ya? Entonces, atrás se insertan con la columna y adelante vienen a insertarse con el esternón. Y eso es lo que va a dar la forma, ¿verdad? Y adentro de esa estructura, pues tenemos los pulmones y el corazón. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Licenciada, Ujú. pues era que cuando yo estaba estudiando en el básico, nos dijeron que estas dos flotantes, las últimas dos, que Ujú. Se podía hacer una operación para quitarse esas dos costillas, o sea que no afectaban en nada y para que quedara el estómago más planito, ajá, más pequeño. Hasta incluso nos mencionaba una cantante que era Shakira, en donde ella supuestamente se había quitado las últimas dos para que se mirara la cintura más pequeña. No sé si. ¿Sí? Sí es cierto, ¿verdad? Las flotantes se pueden quitar, la verdad que mayor función no tienen. Sí se pueden quitar. Y sí, efectivamente hacen la cintura más chiquita, ¿verdad? Entonces, pero sí es cierto, no tienen mayor función y sí se pueden quitar porque no están directamente conectadas al cartílago, sino que quedan en el aire, ¿verdad? El riesgo ahí es nada más la columna, ¿verdad? El poder lesionar la columna, pero es poco común, ¿verdad? Menos que sea una mujer demasiado vanidosa. Entonces, sí lo han hecho, sí es cierto, ¿verdad? Sí lo han hecho, pero es por pura vanidad, ¿verdad? Y porque en realidad mayor función pues no tienen, ¿verdad? Pero sí es cierto. Bueno, vamos a pasar con la columna vertebral. Las vértebras se dividen en regiones, ¿verdad? Vamos a tener 7 vértebras cervicales. Vamos a ver todas las regiones. 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares, sacras también son 5 y coxígeas son 4. Algunos dicen 4, otros 3. Eso depende, si varía el número. Anatómicamente, algunos tienen 4, otros tienen 3, entonces ahí sí varía el número, ¿verdad? ¿Cuántas costillas tenemos cuántas vértebras tenemos en total entonces? 29, no. No. Vamos a tener 33 vértebras. Algunos dicen 34, otros 33, pero es por esa variación anatómica que les digo. Algunos tienen 4 coxígeas, otros tienen solo 3 coxígeas, ¿verdad? Pero eso sí es una variante anatómica que se da en las personas, ¿verdad? Entonces, pero sí, vamos a tener 7 cervicales, 12 torácicas o lumbares, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 o 3 coxígeas, ¿verdad? Pero en total, para que nos quedemos todos en la misma sintonía, quedémonos con que tenemos 33 costillas, 33 vértebras, perdón, que es lo más común y lo que mayormente encontramos en la literatura son 33. Para la otra semana van a ir a leer
¿Por qué las primeras dos cervicales reciben el nombre de atlas y axis? ¿Cuál es la importancia de que reciban su nombre propio y de que se llamen atlas y axis? Son muy importantes. Atlas y Axis, Axis. sí. Atlas y axis. Bueno, como les decía, ya esto ya es más sencillo, ¿verdad? Ya no hay mayor cosa que mencionar aquí. Claro que porque estamos viendo anatomía general, muy general, ¿verdad? Porque si no tendríamos que ver la forma de las vértebras, para qué sirve cada una, porque cada una de las regiones pues tiene su función propia, ¿verdad? No es que solo estén ahí de adorno, no. La columna pues nos sirve principalmente para darle sostén al cuerpo en la parte superior, ¿verdad? ¿Qué más? Nos sirve para que se inserten ahí las costillas. Nos sirven para darle forma también. El sacro y el coxis son parte de la pelvis, ¿verdad? Entonces, sí, la columna tiene bastante función, ¿verdad? Y lo más importante es que adentro de la columna, las vértebras tienen una forma, ¿cómo les diré yo? Creo que no las puse aquí. No, bueno, la cosa que adentro tienen todas un oído, ¿verdad? Todas las vértebras tienen adentro un oído. Y ahí pasan los nervios, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí pasan los nervios y eso es lo más importante, ¿verdad? Si se lesiona una parte de la columna en algún accidente o algo, puede quedar parapléjico. ¿Por qué? Porque ahí pasan los nervios. Entonces, al haber un accidente y usted se lastima la columna, si el golpe fue muy fuerte, sí tiene mucho riesgo de quedar parapléjico, ¿verdad? Entonces, esa es la parte más importante de la columna, es eso, ¿verdad? Sí, se llaman atlas y axis, así es como se conocen, Romeo. Pero yo lo que quiero es que averigüen por qué se llaman así, ¿verdad? Porque por eso se Bueno, llaman. no, sino que estaba diciendo que yo la conocía como Titán Atlas, Ah, no, se conoce solo como atlas y axis. porque Y si supuestamente, usted, y si usted la busca, así le aparece, ¿verdad? Como atlas y axis. porque yo lo que sabía era que el nombre lo recibía por un griego, entonces por eso, no sé si es cierto. Sí, por eso se llama atlas, pero no es por eso, sino es por la función que tienen que las llamaron así. Bueno, luego vamos a empezar a bajar, ya nos vamos con la pelvis. Los huesos de la pelvis son 3 nada más, aparte de la región sacrocoxigia, pero los 3 huesos principales son el hueso ilíaco, el pubis y el isquion. El hueso ilíaco es este, el más grandote. El hueso pubis es este que se encuentra acá. Y el isquion es como, cuando uno se sienta, es como el huesito que le permite a uno sentarse, ¿verdad? Entonces el isquion es este que está aquí abajito. Isquion, pubis e ilíaco. Esos son los 3 huesos de la cadera. Y pues el sacrocoxigio, ¿verdad? Que es este que está aquí, que era lo que les decía, que formaba como la colita, ¿verdad? La columna sacrocoxigia. ¿Eso forma parte de la pelvis o de la columna? De la pelvis. Ya estamos en la pelvis. O sea, la región sacrocoxigia es una región de la columna, ¿verdad? Están las vértebras sacras y el coxis, ¿verdad? Pero es como la forma de la, si vemos aquí, es como la forma de la colita, ¿sí? Okay. Es esto, ¿ya? Entonces, por supuesto, forma parte de la pelvis, ¿verdad? Porque ahí se van a ir a insertar los huesos ilíacos. A partir de ahí salen, ¿verdad? Estamos hablando por
atrás. Contigo. Va. Sí. Es que, pero el pubis es diferente en ambos, la mujer y el hombre. Es diferente. La cadera es diferente en el hombre y en la mujer. Ah, ese. Sí, es diferente. En el hombre es más angosta, en la mujer es más ancha. Incluso en las mujeres hay diferentes tipos de pelvis. Hay mujeres que no pueden tener hijos por parto normal porque su pelvis es así, recta, ¿verdad? No tiene la forma ginecoide que es así, ¿verdad? Como para que pueda pasar en el canal vaginal un bebé. Entonces, aquí tiene que pasar el bebé, ¿verdad? En todo esto que vemos aquí. Tiene que pasar el bebé. Un hombre, por lo general, y eso se mira anatómicamente, ¿verdad? El hombre es recto, sin forma. Y no es por ofenderlos, ¿verdad? Pero la cadera es angosta, vamos a ver, la cadera es así. En una mujer, ¿no? ¿Verdad? Hay mujeres que sí, pero otras que no. Entonces, hay mujeres que sí tienen esa variante anatómica de que la pelvis es bien angostita y que no va a pasar ahí un bebé jamás, pues. Entonces, esa es una indicación de irse a cesárea, ¿verdad? El tamaño de la pelvis, porque a la hora de que ustedes hacen tacto, ¿verdad? Se siente, esa es una de las cosas que uno tiene que evaluar a la hora de hacer tacto rectal, ¿verdad? Tacto vaginal, perdón. El tamaño que tenga la pelvis, ¿verdad? Porque si usted siente que la pelvis está angostita, ahí un bebé no va a pasar, pero ni a milagro, ni porque sea un bebé prematuro y chiquitito, no pasa, ¿verdad? Entonces, esa es una indicación para cesárea. Pero la mujer sí suele tener la pelvis más ancha, ¿verdad? Se le conoce como pelvis ginecoide. Y ahí sí, definitivamente, ahí sí pasa un bebé, al menos que sea macrosómico, no pasa, pero de lo contrario, por eso es que se da la variante anatómica en los hombres y en las mujeres, ¿verdad? Por el hecho de que las mujeres tienen que dar a luz y los hombres no, entonces eso sí es una variante anatómica que así viene ya, cómo van a venir la forma de la pelvis, ¿verdad? Y sí, ay Dios, hay mujeres, ustedes que de verdad, sí es el oído, ve, no pasa ahí, pero ni la caderita, ay Dios, no pasa un bebé ahí, de verdad, no pasa, ay no. Y también hay otras que tienen una caderota, ¿verdad? Que ahí el bebé pasa, ya cuando tiene su tercer, cuarto bebé, ay Dios, yo creo que ya solo respiran y ahí viene el bebé para afuera cuando está dilatado, entonces, pero la cadera tiene mucho que ver y en la cantidad de bebés que han tenido, ¿verdad? Porque ya el canal vaginal como que ya agarra el ancho de la cabeza del bebé, entonces ya las mujeres que tienen 10, 6 bebés, a veces ya es el número 12, pues, y ya son mujeres grandes. De verdad, usted solo respiran y puje y ya salió el bebé, ¿verdad? Bien fácil. Entonces hay unas que... Y otra cosa que tiene que ver con el tamaño de la cadera también es la estatura. Hay mujeres muy, muy bajitas que tampoco pueden dar a luz por parto normal. Bueno, la extremidad superior era lo que les decía, lo más difícil aquí en la extremidad superior pues va a ser la manita, ¿verdad? El carpo, que es en donde vamos a tener algunos huesitos por aquí, que son cortitos, pero no son difíciles, ¿verdad? Entonces, la extremidad superior está formada por la escápula, que era lo que les decía que se encontraba aquí, ¿verdad? Que también se conoce como omóplato, que pues se le llama así porque tiene forma de plato, ¿verdad? Como es así planito. Luego está el húmero, que se encuentra en el brazo. En el antebrazo vamos a tener cúbito y radio y cúbito, y luego ya vienen los huesos de la mano, ¿verdad? ¿Cómo hacer para no confundirse con esto? Les voy a dar un tip como yo me aprendí el cúbito y el radio. Entonces, siempre lo que les mencionaba se estudia así, anatomía, ¿verdad? Siempre nos ponemos así. Entonces, vamos a ver que el cúbito es el que va a quedar adentro y el radio es el que tiene antena, ¿verdad? Donde está el pulgar, queda afuera. ¿Sí?
Entonces, así es bien fácil de que se les quede si van a tener que estudiarlos. Entonces, en el brazo pues está el húmero y en el antebrazo tenemos cúbito y radio. Y si yo pregunto dónde está el radio siempre va a tener antena, ¿verdad? Entonces, a donde queda el pulgar, aquí está el radio, ¿verdad? Y adentro está el cúbito. Entonces, para que se les quede más, se les haga un poquito más fácil. Y luego ya están los huesos de la mano. Tenemos 8 huesitos ahí en la mano, ¿verdad? La mano se forma por los huesos del carpo, así se le llama, huesos del carpo, son esos huesitos. Los metacarpianos son estos. No sé quién tiene encendido su micrófono, apáguenlo, por favor. Estos son los metacarpianos. ¿Sí? Y luego ya tenemos las falanges. Tenemos una falange proximal, una falange media y una falange distal. En el único dedo que se va a dar la alteración de que solo hay 2 falanges es en el pulgar, y ahí solo vamos a tener una falange proximal y una falange distal, ¿verdad? De ahí los otros 4 tienen una falange proximal, media y distal. Eso también es fácil, vayan y mírense en la mano. Sí se van a ver la mano, ahí vienen identificadas las falanges, ahí hasta traen la línea, ¿verdad? Entonces la falange proximal siempre es la que se acerca más al cuerpo, nuevamente se los repito, proximal de próximo, distal de que ya va lejos. Entonces, sí se van a ver la manita, está la falange proximal, la falange media y la falange distal, ¿verdad? Eso es fácil, ahí se miran las líneas y si se van a ver el pulgar, ahí van a ver que solo tiene una división, ¿verdad? Entonces solo hay falange proximal y falange distal. Eso es bien sencillo. Los metacarpianos se encuentran aquí y el carpo es esto que está aquí, que ahí van a estar los 8 huesitos, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita. Ay, ¿qué dice mi puntero? Aquí está. Va. Entonces está trapecio, trapezoide, el hueso grande, que es, como su nombre lo dice, es el más grande del carpo. El hueso ganchoso, que es como un ganchito, como el que nos permite agarrar aquí, ¿verdad? Entonces, hueso ganchoso. Está el hueso pisiforme, es el de la orillita de aquí. Ay, el piramidal, que ese es un pedacito de hueso, ¿verdad? Es chiquitito, es este que está aquí. Semilunar, ¿por qué? Porque se le llama así. La mayoría de nombres son porque tienen forma de, ¿verdad? Entonces, semilunar, como que fuera una semiluna. Y el escafoides, que es este último, ¿verdad? Que se encuentra aquí. Son fáciles. Trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, el pisiforme, el piramidal, semilunar y escafoides. Esos son los huesos del carpo. Carpo, carpo, carpo. Luego vienen los metacarpianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Eso es fácil también. Son 5 metacarpianos. Son estos. Luego las falanges, ya son estas. Hay falange proximal, media y distal. Y eso es lo más fácil que lo logramos ver así en la mano, ¿verdad? Y así es como se dividen los huesos de la mano. Entonces, extremidad superior está formada por escápula, húmero, cúbito, radio, carpo, metacarpo y falanges. La extremidad inferior es casi que igual al brazo, ¿verdad? Lo que cambia son los nombres, pero las formas vienen siendo totalmente parecidas, ¿verdad? Entonces, en lugar de omóplato, pues aquí vamos a tener la pelvis, ¿verdad? De ahí de la pelvis, pues va a salir lo que es el fémur. Luego aquí tenemos tibia y peroné. La tibia, igual, la tibia es la que va con el pulgar, siempre va a quedar adentro. Y el peroné es el hueso delgadito, siempre va a quedar afuera. ¿Sí? Entonces, tibia y peroné. Algo muy importante, 2 estructuras pequeñas que no les mencioné aquí tampoco. La rodilla se conoce como rótula o patela. Es esta que se encuentra aquí al final del fémur.
Y en el codo se conoce como olecrano. Olecrano, así se conoce el codo. Entonces rótula o patela. Y de ahí tibia y peroné. Y luego viene lo mismo que arriba, ¿verdad? Solo que aquí no es carpo, aquí se llama tarso. Vamos a tener tarso, que son los huesos que se encuentran aquí, metatarsianos, y aquí sí es igual, falanges, ¿verdad? Falange igual, falange proximal, media y distal, y al igual que en la mano, la única variante a ser el primer dedo, aquí no hay pulgar, no hay índice, sino que aquí es primer dedo o artejos. Entonces, el primer artejo solo va a tener 2 falanges, que va a ser proximal y distal, ¿verdad? De ahí los otros 4 sí tienen proximal, media y distal. Los huesos del tarso va a ser el astrágalo, que es prácticamente todo esto del astrágalo. De ahí viene el calcáneo, que es esto de aquí, ¿verdad? La parte de atrás del pie, digamos, es el calcáneo. De ahí entonces está el navicular, que es este. Luego están las cuñas o cuneiformes, pero para que se les haga más fácil son las cuñas. Hay primera, segunda y tercer cuña, ¿verdad? Que son estas. Se les conoce como cuñas. Y por último está el hueso cuboides, que tiene formita de cubo, ¿verdad? Es este que está aquí. Aquí son un poquito más fáciles, ¿verdad? Está el astrágalo, el calcáneo, pues la parte de atrás del pie, ¿verdad? Luego está el navicular, que ya se encuentra arriba, las 3 cuñas, primera, segunda y tercera cuña o cuneiforme, si ustedes quieren, y el hueso cuboides, ¿verdad? Después vienen los metatarsianos, son los amarillos, y luego vienen las falanges. Por lo general no son dedos, sino que son artejos. Aquí sí son artejos. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Doc, con una consulta. ¿Me manda? ¿Por qué duelen las rodillas? Mire, las rodillas pueden doler por los ligamentos, tiene que ver el peso de la persona, tiene que ver la actividad que realice la persona, puede, porque los ligamentos están no debilitados, ¿verdad? Sino que como pierden su consistencia, ¿verdad? Los tendones también algunas veces se inestabilizan, entonces pueden causar dolor de la rodilla. En sí, el hueso no suele molestar, ¿verdad? Sino que son las estructuras que lo sostienen y lo mantienen fijo al fémur, ¿verdad? Porque la rodilla no es que solo esté ahí al aire, sino que está conectada a los huesos por medio de ligamentos y tendones, ¿verdad? Entonces, pero suele doler por eso, ¿verdad? Por la mayoría de veces es por la inestabilidad que va a tener el ligamento. Ok, gracias. Vale. Bueno, entonces si no hay dudas, hasta aquí, chicos, tienen mucho que estudiar. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? José Eulalio, no entiendo lo que me puso. ¿Por qué, Alfe? Perdón, doctora, no escribí bien. Mi pregunta es, ¿por qué al flexionar las rodillas, como que dan un crujido o truenan, por decirlo así? ¿Por qué le truenan? Mire, si no se ha lastimado, entonces preocúpese, ¿verdad? Cuando se lastiman las personas, la mayoría que les truenan las rodillas es como un cruj que hace. Eso es porque se han lastimado la rodilla y ya no queda igual, ¿verdad? Porque ahí cuando uno se lastima la rodilla o la pierna, eso ya no queda igual. De ahí puede ser por la articulación, ¿verdad? En la mayoría del cuerpo tenemos articulaciones. Entonces, la mayoría de veces que hace ese cruj es la articulación, ¿verdad? Como que la articulación está perdiendo cartílago, ¿verdad? Las articulaciones empiezan a perder cartílago y no solo le puede pasar en las rodillas, ¿verdad? Sino que puede pasar también en los codos, también en las muñecas, que son las más móviles.
Y también en las rodillas tiene bastante que ver el peso, ¿verdad? La rodilla es la que carga el peso de todo el cuerpo. Y si usted pues, pesa bastante y no hace actividad ni nada, entonces eso va lesionando poco a poco la rodilla, ¿verdad? La articulación de la rodilla. Entonces eso inestabiliza, digamos, es la palabra. Causa una inestabilidad en la articulación y eso es lo que truena, ¿verdad? Ya no, como que ya no casará bien, no sé si me explico, pero es como, aquí, esta es la rótula, digamos, esta es la rodilla y la articulación está aquí, ¿verdad? Entonces, como que ya no casa bien, ¿verdad? Como que se mueve, ¿me entiendes? Entonces, es más que todo por eso. Doctora, ¿Qué Gracias, manda? doctora. Vaya de ¿y nada. qué podemos hacer si tenemos ese problema? Pongámosle, no en la rodilla, sino en la mano, que truena, ¿qué podemos tomar o algo así? Fíjate que lo que la mayoría dejamos, ¿verdad? Que es lo que ayuda un poquito, es colágeno. Colágeno y glucosamina, ¿verdad? Que como ayuda a regenerar un poquito ¿cómo se llama? El hueso, ¿verdad? Ayuda a regenerar el cartílago, ¿verdad? Que tenemos alrededor. Entonces, colágeno y glucosamina, eso es lo que ayuda bastante. Si hace Hola, ejercicio y doctora. no pesa mucho, Romeo, si hace ejercicio, hay que ver también, eso es muy importante, se ponen a hacer ejercicio, hay que saber cómo realizar ciertos ejercicios, ¿verdad? Porque eso también va lesionando. Por ejemplo, si hace pesas o cosas así y no sabe hacerlas adecuadamente, porque hasta eso hay que saber hacer, o puede lesionar sus articulaciones, ¿verdad? Hoy sí, María del Carmen, disculpe. No, no tenga pena. Quería preguntarle cuál es el hueso más pequeño del cuerpo. El hueso más pequeño del cuerpo, unos mencionan en las literaturas que son los huesos del oído y otros, como yo, por ejemplo, creo que el hueso más pequeño es el hueso hioides. El hueso hioides no todos lo tienen, ¿verdad? Pero es un huesito que se encuentra adentro de la garganta, aquí más o menos. Está el hueso hioides, es un huesito pequeñititito, ¿verdad? Pero la mayoría dice que es yunque, estribo y martillo, ¿verdad? Los huesitos del oído. ¿Esos también nos los tenemos que aprender? No, oído lo vamos a ver después. Y los dientes también son huesos, ¿verdad? No. No. No, los dientes no son huesos. ¿Y qué son los dientes? Los dientes son como anexos, digamos, como anexos del sistema tegumentario, ¿verdad? Son como apéndices del sistema tegumentario, pero no están compuestos por material como el hueso, ¿verdad? Sí son parecidos porque tienen calcio y tienen dentina y tienen otras sustancias, pero no son tomados como huesos, ¿verdad? Por eso es que la boca se estudia totalmente aparte a la medicina, digamos, o sea, pues odontología es totalmente aparte porque para empezar las raíces, cómo salen, cómo cambian, ¿verdad? Ya saben ustedes que hay huesos de leche y a los que nos quedan fijos, ¿verdad? Entonces, pero sí la estructura es diferente, Mari. Ok, gracias. No te da pena. Doctora, disculpe, en la rodilla creo que hay un líquido cuando duele o se inflama, el líquido sinovial. Se puede sacar el líquido, usted se puede hacer una artroscopía, ¿verdad? Pero la mayoría de personas que se hacen artroscopía, si es mucho el dolor, les ayuda. Pero tienen que hacérselas constantemente, ¿verdad? La rodilla media vez se lesiona, la rodilla no vuelve a quedar igual. No Ni se lo con recomiendo ese líquido. prótesis de rodillas vuelve a quedar igual. ¿Qué manda, Roger? Ese líquido no se lo recomiendo que se lo saquen, tiene su función. Sí, el líquido sinovial no es bueno sacarlo, ¿verdad? Cuando duele mucho y es mucho, ¿verdad? Porque hay momentos en el que se secreta bastante y el dolor se extravasa, ¿verdad? Se sale de su lugar. Ahí sí hay que sacarlo porque no hay forma de volverlo a meter, ¿verdad? Pero sí, el líquido sinovial prácticamente nos ayuda. Como la rodilla es una de las articulaciones más sensibles, entonces el líquido sinovial nos da como sostén, ¿verdad? Para no lastimar la articulación y la rodilla a la hora de que uno brinca, a la hora de que los hombres pues suelen jugar mucho fútbol, entonces a la hora de que juegan fútbol
se lesionan las rodillas, ¿verdad? Entonces, y el líquido sinovial nos ayuda a darle como sostén a la articulación para que no se lastime. Pero cuando se extravasa sí hay que sacarla y eso duele y ya no vuelven a quedar igual las rodillas. Eso es todo un problema. Bueno, Doctora, ¿qué manda? que yo tengo una duda. Tengo un mico de unos 8 años y él tiene, digamos que al tirar su brazo así, la mano le puede quedar así, sino que le como voltea. Y el huesito de aquí del codo le salta aquí y aquí le cae un hoyito. ¿Quién me habló? Fui yo. Hailey. Grayly Chula no tiene mucha señal, pero me puede mostrar, o sea, me puede mostrar en su brazo cómo es que queda, me dice. Digamos que cuando le estira el lazo, este hueso de aquí, todo el que sale aquí, a él Ajá, le sale, le sale al revés, digamos. ajá, le sale aquí, en la parte de enfrente. ¿Y nunca le han hecho una radiografía para ver si no tiene volteado el olecrano? No, pero al menos nunca ¿Y ha si tenido golpe o algo así. ¿Y si lo puede doblar bien, Grayly? ¿No le duele? No, a la hora que lo así, la mano no Ajá, le hace. ¿y no le duele? Como así. Dice que no. ¿Y cuando nació ya no estaba así? La verdad, no se fijaron nos si- fijamos, digamos, que cuando fue creciendo fue que digamos, porque le decían o sea, su mano así, no le quedaba así. Ah, entonces sí debe tener alguna variante por ahí, ¿verdad? Pero a ver si no se lesionó en el canal del parto o a ver si no ya nació así con esa variante, ¿verdad? A ver si no tiene volteado el hueso, ¿verdad? Porque eso puede pasar. Como que el olecrano Y a viene veces de cabeza, suena, digamos. pero es bien raro. Sí. Sería interesante hacer una radiografía solo para ver si no viene el hueso volteado. Estaba aquí, fue. Si no le aclaran al hacer su osito así, le hice aquí el huesito. Le sale al revés, sí. Sí, puede ser Ajá. que tenga, a ver si no va a tener volteado, ¿verdad? Pero sí sería, pues, bueno por salir de dudas. No se puede corregir realmente, ¿verdad? Pero sí sería bueno como hacer una radiografía para ver si viene con esa variante. Bueno. Romeo, ay sí, Romeo. Yo creo que todos necesitamos rodillas nuevas a partir de cierta edad. Así sucede. Bueno. Vamos a seguir, chicos. Guadalupe, ¿me quería hablar, Lupita? Levantó la mano, pero no sé si quería hablar. Bueno. Vamos a seguir con las articulaciones. Aquí la artrología es la parte de la anatomía que se encarga de estudiar las articulaciones, ¿verdad? Una articulación es un conjunto de partes blandas y duras que vamos a tener en los huesos y que van a unir dos o más huesos siempre, ¿verdad? Eso es una articulación, es una parte que se encarga de unir dos o más huesos y hay diferentes tipos de articulaciones, unas que nos van a dar el movimiento del cuerpo, ¿verdad? Si no tuviéramos articulaciones seríamos todos estáticos, no podríamos, porque si ustedes ya se dieron cuenta, el esqueleto es estático totalmente, ¿verdad? No hay nada que le permita moverse así, ¿verdad? Entonces las articulaciones para esto sirven, son muy importantes las articulaciones, porque son la parte que nos van a ayudar a darle movimiento a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y aparte le van a dar estabilidad a los huesos porque son como que van a ir a agarrar a unir los huesos para que estén estables y no estén inestables, ¿verdad? Si no tuviéramos articulaciones, primero andaríamos todos aguados y segundo, no podríamos movernos, ¿verdad? Seríamos estáticos. Hay diferentes tipos de articulaciones. Hay tres, se clasifican en tres, ¿verdad? La diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis, ¿verdad? Esto depende de su movilidad. Las diartrosis son
articulaciones fijas, ¿verdad? Que no van a tener, no, perdón, las diartrosis son las articulaciones que van a tener mucho movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, las de las muñecas, las de los codos, las rodillas, son incluso la de la cadera también, esas son articulaciones que tienen mucho movimiento. Las anfiartrosis tienen un movimiento regular, ¿verdad? Y las sinartrosis, esas quiere decir que solo van a unir los huesos, pero no tienen ningún movimiento. Entonces, aquí en la imagen vamos a ver, ¿verdad? La sinartrosis, como su nombre lo dice, sin movimiento, son las del cráneo, ¿verdad? En el cráneo tenemos articulaciones que, por ejemplo, unen los parietales, unen el frontal con los parietales, los temporales, pero no podemos mover los huesos del cráneo, ¿verdad? Eso definitivamente nosotros no lo podemos hacer. Entonces, esas no tienen movimiento. Hay otras que son semimóviles, que son las anfiartrosis, que por lo general son las de la columna vertebral, ¿verdad? O sea, la columna nosotros podemos agacharnos, podemos levantarnos, pero no es que se separe una vértebra de la otra, ¿verdad? Eso no sucede, no tienen movimiento total, sino que todas en conjunto tienen un cierto movimiento. Pero no es que puedan rotar o puedan flexionarse, puedan extenderse, no, ¿verdad? Ahora las diartrosis, que eran las que les mencionaba, rodillas, manos, tobillos, cadera, esas sí tienen bastante movimiento, pueden realizar la mayoría de movimientos que nos permiten las articulaciones, por ejemplo, extensión, flexión, rotación interna, rotación externa. Ahí ahorita vamos a ver todos los movimientos que podemos hacer, ¿verdad? Entonces las articulaciones muy móviles sí nos permiten realizar la mayoría de movimientos, ¿verdad? Podemos hacer aducción, abducción, pronación, supinación en estas articulaciones que son muy móviles. Entonces, así es como se clasifican: diartrosis con mucha movilidad, anfiartrosis, movilidad más o menos, y sinartrosis, sin movilidad. Bueno, aquí está solo algunos de los ejemplos que les mencionaba que podemos realizar con las articulaciones, ¿verdad? Podemos flexionar, extensión, abducción, aducción, pronación, supinación, circunducción, rotación interna, rotación externa, inversión, ¿verdad? Eversión, protrusión, ¿verdad? Con los codos, protrusión y retracción, ¿verdad? Entonces, esos son los movimientos que nos permite realizar las articulaciones, ¿no? Entonces, imagínense, sin articulaciones no podríamos movernos, ¿verdad? Pareceríamos robots. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que tomen aire, respiren, porque nos falta la clase de músculos, ¿verdad? Entonces, la clase de músculos ya es más chiquita, pero sí vayan a respirar un poquito. Bueno, entonces vamos a seguir con los músculos. Vamos a ver miología. Aquí son poquitas diapositivas, ¿verdad? Entonces, la miología, pues, es la parte de la anatomía que se encarga de estudiar los músculos, ¿verdad? Eso es como su nombre lo dice. Entonces, la parte de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos. Vamos a tener 501 músculos. Algunos dicen 504, ¿verdad? Pero por lo general se toma que tenemos 501 músculos. ¿Qué es un músculo, verdad? Es un órgano que su característica principal es que se puede contraer. Se recuerdan, ¿verdad? Contraer es esto, dilatar es que se abre, ¿verdad? Pero los músculos se contraen y como lo bonito de los músculos, ¿verdad? Y lo que los hace diferentes y tener una función distinta es que el músculo siempre regresa a su lugar, siempre regresa a su estado normal, ¿verdad? O sea, se contrae y todo, pero si usted hace así el brazo, se contrae, pero si usted lo estira, el músculo igual queda tenso y queda en su lugar, ¿verdad? Entonces, el músculo siempre regresa a su lugar. Entonces, por eso es tan importante. Su función, pues, es darle movimiento al cuerpo definitivamente y nos ayuda a mantener la postura, ¿verdad? Hay 3 tipos de músculos. Los que vamos a ver hoy son los músculos esqueléticos, ¿verdad? Existe músculos esqueléticos, lisos y músculo cardíaco.
Todos los externos son músculos esqueléticos, los que tienen los órganos internos, ¿verdad? Porque todos tienen una capa muscular, tienen músculo liso. Si ustedes van a leer hígado, estómago, todos tienen una capa muscular, ¿verdad? Y están compuestos por músculo liso. Y el músculo cardíaco, pues su nombre lo dice, es el que pertenece al corazón, ¿verdad? Como les decía, vamos a ver hoy los músculos estriados, ¿verdad? Entonces, estos tienen ciertas características, ¿verdad? O propiedades. Primero está la contractibilidad, que era lo que les mencionaba de primero, ¿verdad? A pesar de que se acortan cuando hacemos algún movimiento o algo, regresan siempre a su postura normal, ¿verdad? Entonces, esa es como la principal característica. De ahí, excitabilidad, pues responde a estímulos, ¿verdad? Está conectado al sistema nervioso, entonces tiene una porción motora que es la encargada de decirnos cuándo nos vamos a agachar, cuándo nos vamos a levantar, ¿verdad? Está conectado todo con el sistema nervioso, entonces responde a los estímulos. Elasticidad, pues, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio, ¿verdad? El músculo se estira, ¿verdad? O sea, es elástico, puede deformarse a la hora de que hacen muchas pesas o algo, el músculo se deforma, pero tiene esa capacidad de que si usted deja de hacer ejercicio, o sea, sí se encoge, pero regresa a su estado normal, ¿verdad? No, no le sucede nada más, o sea, las fibras sí se estiran y aunque no vayan a regresar totalmente a como estaban antes, pero sí regresan a su estado normal y no quedan flácidos ni nada, ¿verdad? No es que si usted deformó el músculo por estar haciendo ejercicio, el músculo va a quedar después todo a huevo porque usted ya no hizo ejercicio, no, eso no pasa, ¿verdad? Siempre regresa a su estado normal, ¿verdad? Tiene la capacidad de ser elástico. Y por último, el músculo tiene tono muscular, ¿verdad? Que es el estado de tensión que puede mantener un músculo en reposo, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos en reposo, sin embargo, las piernas no es que estén aguadas, puras gelatinas, ¿verdad? No. Siempre mantienen su tono muscular, ¿verdad? O sea, siempre se mantiene el tono del músculo, ¿verdad? Como la tensión que mantiene el músculo siempre va a estar, ¿verdad? No es que si usted se acuesta, todo su cuerpo se va a poner como que fuera usted, sí, una gelatina o algo así. No, eso no sucede, ¿verdad? Entonces, el músculo siempre se mantiene tenso, ¿verdad? Entonces, esas son las 4 características o propiedades que van a tener los músculos. Contractibilidad, excitabilidad, elasticidad y tonicidad o tono. Luego la estructura del músculo, pues el músculo está compuesto por pequeñas fibras que son las células del sistema muscular. Aquí vemos una imagen tridimensional, ¿verdad? O sea, va de menor a mayor. Entonces, nosotros tenemos aquí la fibra muscular. Es una célula prácticamente que está cubierta por endomisio, ¿verdad? Esta es una capa que cubre a la fibra muscular nada más. Una fibra en singular. Cuando se unen muchas capas, ¿verdad? Que se juntan bastantes capitas, ¿verdad? Entonces ya se forma lo que es un fascículo, que es esto. Es esto, ¿verdad? Ya todo esto es un fascículo, este es otro, ¿verdad? Entonces, esos ya son filamentos que va a tener el músculo, ¿verdad? Son fascículos ya. Y están cubiertas por epimicio. Epimicio va a cubrir todo esto, ¿verdad? Toda esta orilla blanca que vemos aquí se conoce como epimicio. Cuando se juntan varios fascículos, ¿verdad? Ya eso forma el músculo, ¿verdad? Ya forma un músculo tal cual, ¿verdad? Y la capa que cubre al músculo, que lo protege, se llama perimicio, que ya cubre todo prácticamente. Entonces, una fibra muscular, que es una célula, está cubierta por endomisio. Luego se forma un fascículo, ¿verdad? Que se juntan varias células, entonces se forma un fascículo. Y el fascículo está cubierto por epimicio. Y luego ya se juntan varios fascículos para realizar y para crear un músculo, ¿verdad? Y el músculo está cubierto por perimicio.
algo importante aquí es que vamos a tener algunos filamentos delgados y filamentos gruesos, pero no voy a ahondar tanto ahí. Lo que yo quiero que sepan es que hay dos sustancias que son muy importantes para mantener la contracción y relajación del músculo, ¿verdad? Que es la actina y la miosina. ¿Ah? Esas dos proteínas son muy importantes, actina y miosina. ¿Verdad? Eso sí quiero que sepan que es bastante importante. ¿Verdad? Que son como las que nos van a dar al final la propiedad de relajarse y de contraerse, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estas dos sustancias, ¿verdad? Sí son las principales del músculo. ¿Son De ahí, sustancias o proteínas? Perdón, doctor. ¿qué manda? Perdón, ¿son sustancias o proteínas? Son proteínas. Proteínas. Thank you. Bueno, ¿por medio de qué se va a unir el músculo al hueso? ¿Se recuerdan que una de las funciones del hueso era insertar los músculos? Se va a insertar, el músculo se inserta al hueso por medio de tendones, ¿verdad? Entonces, por medio de tendones, los tendones son los encargados de insertar al músculo en los lugares que corresponda del hueso. Y pues lo que ya les había mencionado, tiene una placa motora que es la que nos permite recibir estímulos nerviosos para saber cuándo movilizar los músculos, ¿verdad? Conectado con el sistema nervioso central siempre. Bueno, esto es lo mismo prácticamente, lo que ya platicamos. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, los elementos que intervienen en la contracción. Está la actina y la miosina, que son las dos principales. De ahí pues también troponina y tropomiosina, pero esas sí son en menor cantidad. La troponina es más importante en el corazón, ¿verdad? Pero sí, las más importantes son actina y miosina. De ahí también tienen minerales, pues el calcio, ¿verdad? Que también se encuentra en los músculos y también les da cierta contractibilidad. Y la energía, ¿verdad? Que eso es vital para poder contraer un músculo. ¿Qué es la energía? Ya habíamos hablado en biología un poquito del ATP. El ATP se forma por medio de la degradación de glucosa, ¿verdad? Entonces, ese es el ATP, es la energía para poder realizar la contracción de un músculo. Esto es lo mismo, ¿verdad? Un filamento, las fibras, se juntan varias fibras y forman un fascículo, se juntan muchos fascículos y forman el músculo y se va a insertar al hueso. Ahí podemos ver un músculo insertado, ¿verdad? Por medio de los tendones, ¿verdad? La clasificación de los músculos, pues siempre vamos a tener 4 tipos de músculos según la función que se vaya a realizar. Vamos a tener un músculo antagonista, que es como el que va, no es el protagonista, ¿verdad? Sino que es el que va a ayudar a realizar el movimiento. El agonista, que es el que realiza el movimiento. El sinergista, que es como el que va a colaborar con estos dos para que se lleve a cabo el movimiento. Y siempre va a haber un fijo que no se va a mover, ¿verdad? En este caso estamos viendo el ejemplo de que estamos flexionando el antebrazo, ¿verdad? Sobre el brazo. Entonces, vamos a ver aquí el tríceps, ¿verdad? Que es el que se encuentra abajo, es este. Va a ser el antagonista, o sea, sí, no se contrae, sin embargo, ayuda a que el bíceps se contraiga, ¿sí? El bíceps aquí es el protagonista de todo porque es el que está realizando la acción, ¿verdad? Es el que se está contrayendo. Los del hombro, ¿verdad? Principalmente los músculos de la escápula son los fijadores, no se mueven, no pasa nada. Sin embargo, sí le dan como estabilidad al músculo que se está flexionando, ¿verdad? Y el braquial, que es este que se encuentra aquí en medio, el músculo braquial, es el sinergista. ¿Qué quiere decir sinergista? Que va a colaborar a que el bíceps se logre contraer, ¿verdad? Entonces, según su función, estos son los 4 tipos de músculos que vamos a encontrar, ¿verdad? Un fijador, un antagonista, un agonista y un sinergista. Antagonista no se mueve, pero colabora con el movimiento. El sinergista sí ayuda a que estos dos se mantengan estables. El agonista es el que cumple la función, ¿verdad? Es el que se contrae.
y el fijador es el que da estabilidad. Y según su forma, vamos a encontrar músculos fusiformes, así como el bíceps y el tríceps que estábamos viendo, ¿verdad? Esos son fusiformes, la forma que tienen es así, ¿verdad? Los planos, como los del abdomen o el psoas, esos son planos, que la forma son más anchos, ¿verdad? El fusiforme son más largos, los planos son más anchos, los músculos cortitos, pues, como su nombre lo dice, son bastante cortos, que solo van como a unir, ¿verdad? Pero no tienen mayor movimiento. Y aparte el orbicular, por ejemplo, ahí los orbiculares pues son los de los ojos, ¿verdad? Los que se encuentran en la periferia. En la boca también, en la boca tenemos una cantidad de músculos, pero también hay un orbicular, ¿verdad? Entonces, son los que son redonditos. No nos vamos a aprender los 501 músculos, eso no va a pasar. No vamos a terminar el día de hoy, ¿verdad? Si yo me pongo a recitarles todos los músculos, pero sí hay músculos importantes que debemos saber dónde están, ¿verdad? Entonces, estos son como los principales. El trapecio, ¿verdad? Que está en el cuello. También hay otro importante, es el esternocleidomastoideo. De ahí están los pectorales. Estos son músculos planos, miren la forma. Entonces, estos son los pectorales, que son los del pecho. Nos vamos al abdomen y está el recto del abdomen, ¿verdad? Que es este. Este es el recto del abdomen. Los oblicuos, que son los de la cintura. Los oblicuos del abdomen. Está el psoas. El psoas es muy importante en las mujeres. Sí, en las mujeres, ¿verdad? Hay que ejercitarlo porque eso va a permitir que a la hora de tener un parto, ¿verdad? Como el útero ahí se expande, ¿verdad? Cuando usted ya tiene el parto, para que regrese a su lugar todo, el psoas tiene que estar bien trabajado, ¿verdad? Si no queda todo flácido. Entonces, el psoas es el que nos da esa consistencia en la parte de la pelvis. Luego está el cuádriceps, que esos ya se encuentran en la pierna. ¿Por qué cuádriceps? Porque está compuesto por 4 músculos. Está el abductor, que es el que se encuentra en la parte interna de la pierna. Está el tibial anterior, hay un tibial posterior también. Están los gemelos, que se encuentran en lo que nosotros conocemos como camote, ¿verdad? Entonces, están los gemelos. En el brazo, el más importante pues es el deltoides. Ahí me van a contar la otra semana por qué. Y el bíceps y el tríceps, ¿verdad? El tríceps está en la parte de atrás, el bíceps está adelante. ¿Por qué bíceps? Está compuesto por 2 músculos. ¿Y por qué tríceps? Porque está compuesto por 3 músculos, ¿verdad? Entonces, esos son los de la parte de adelante. Atrás está igual el trapecio, ¿verdad? En la parte cervical. El deltoides también, que ya les dije, tarea para la otra semana es decirme por qué el deltoides es tan importante y por qué se los estoy mencionando tanto. Luego está el tríceps, que está compuesto por 3 músculos. Están los dorsales, ¿verdad? Dorsal ancho, que es el que se encuentra en la espalda, es el que a los hombres les gusta ejercitar bastante. Entonces, los dorsales. Luego están los lumbares, que se encuentran pues en la columna, ¿verdad? Los glúteos, glúteo mayor, medio y menor. Los abductores, que serán los que les decía que se encuentran aquí, ¿verdad? Y los gemelos, ¿verdad? Que se encuentran en el camote. Esos son los principales. Para la otra semana, quiero que me digan quiénes forman el manguito rotador. ¿Quiénes forman el manguito rotador? ¿Qué es la pata de ganso? ¿Qué es la pata de ganso? ¿Y quiénes la forman, verdad? ¿Qué es el talón de Aquiles? ¿Y qué músculos son los que se inyectan? ¿Verdad? Cuando vamos a poner una inyección intramuscular, ¿en qué músculos podemos poner las inyecciones? Esa es tarea para la otra semana. Igual que Atlas y Axis, que no se les vaya a olvidar. Bueno, eso es todo lo de músculos. Ya les dije, aquí no íbamos a meternos mucho porque realmente son bastantes. ¿A qué hora nos vamos a aprender todos los músculos, verdad?
Solo miren cuántos músculos tenemos en la cara. Y solo los de la boca son un montón de músculos, ¿verdad? Entonces, en mi caso yo sí tuve que aprendérmelos. En su caso, pues no, ¿verdad? Pero sí es importante que sepan cuántos músculos tenemos, qué tipos de músculos existen y por lo menos los principales, ¿verdad? Como los pectorales, bíceps, tríceps, trapecio, el recto del abdomen, este es el psoas, ¿verdad? Los que acabamos de ver, los oblicuos. Entonces, para que más o menos tengan la idea, ¿verdad? Cuádriceps, aquí se logra ver bien que está compuesto por 4 músculos, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Pero no nos alcanzaría todo el semestre para terminar de verlos. Es bastante. Entonces, no sé si tienen alguna duda para que me la hagan saber. Sí, en el deltoides podemos inyectar aquí, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los otros que se inyectan? ¿Cómo es el primer tema? ¿Alguien me podría decir? No sé de qué está hablando Toraneri, pero... Bueno, entonces hasta aquí, si no hay alguna duda, entonces les voy a pasar su examen corto para que avancemos con eso. Espero que los que han tenido problemas las otras 2 semanas, hoy sí hayan logrado resolver lo que estaba pasando ahora. Porque suelen ser siempre los mismos. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo una duda sobre el músculo del esternocleidomastoideo y el deltoides. ¿En dónde se encuentran? El esternocleidomastoideo está en el cuello. Y el deltoides era el que veíamos aquí, ¿ve? El que está aquí, en el hombro. Ah, ok. Ese es el deltoides. Ahora el esternocleidomastoideo sí está en el cuello. Tengo una duda. Usted comentó que los músculos regresan a su forma original, más o menos así. ¿Por qué los músculos del estómago nunca funcionan? ¿Qué manda? ¿Por qué los músculos del estómago nunca funcionan? Porque los músculos del estómago, usted los estira y los contrae, los estira y los contrae, ¿verdad? Si usted se da cuenta, una persona que mantiene siempre su peso, los músculos no se deforman, ¿verdad? Pero claro que si usted va a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, hay que trabajar mucho el músculo para mantenerlo contraído, ¿verdad? Para que se mantenga recto, por decirlo así. Pero si usted es de esas personas que de repente está delgada y de repente ya subió de peso un poquito y de repente otra vez y de repente ya volvió a bajar y así, el músculo no pierde su forma porque no la pierde, eso sí, nunca la pierde. Pero la pierde cuando hace ejercicio, sí, porque se deforma el músculo, se deforma de tanto hacer pesas. Pero a la hora de que usted deja de hacer pesas, regresa el músculo, no como al principio, por supuesto, jamás regresa el músculo como al principio, pero no queda aguado, ¿me entienden? No queda así sin forma de una vez. Eso no pasa, mucho menos en las personas que han hecho mucho ejercicio. ¿Me manda? Eso ya son los músculos de los brazos. Y lo mismo con el abdomen. Lo que pasa con el abdomen es que si usted ya los estiró mucho, obviamente no va a regresar a su normalidad, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que son demasiado obesas, que tienen obesidad mórbida y que de repente se ponen un bypass y bajan de peso, pues son personas, Roger, que jamás en su vida han sabido qué es una abdominal. ¿Me entiende? Entonces, nunca han ejercitado su músculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a regresar ahí a la normalidad? Nada, porque para el músculo lo normal es estar aguado.